Mi nombre es Cristian Mejía, soy estudiante del segundo de 1 y hoy el motivo de este video es encontrar la resistencia equivalente, intensidad y voltajes parciales del ejercicio número 13 que se ha proporcionado en el banco de preguntas. Vamos a realizarlos, ir comprobando que nuestros resultados sean correctos por el medio de la utilización de la herramienta de software Proteus. Comienzo resolviendo de la siguiente manera. Como podemos observar, para reempezar con la primera resistencia equivalente, nos podemos dar en cuenta que R4 y R5 están en paralelo, por los cuales resolvemos de la siguiente manera, con la fórmula de 1 sobre 1 sobre resistencia más 1 sobre resistencia. En este caso sería 1 sobre 1 más 50 más 1 sobre 75, lo cual nos da un resultado de 70 ohmios. Después tenemos el siguiente caso de resistencia equivalente mencionados en nuestro circuito, el cual trata de resistencia equivalente 2 es igual al debido proceso que se utiliza, y este nos da como resultado 413.421 ohmios. Para realizar la continuación de este esquema he puesto de nuevo el gráfico que sería ya con la resistencia equivalente de cada uno. Ya no estaría en paralelo, vendría a ser lo que sí es serie, y esto es lo que nos proporcionaría la resistencia equivalente número 3, que sería la suma de resistencia 3 más equivalente de 1 y equivalente de 2, lo que nos da un resultado de 273.421 ohmios. Adicional a este, también he graficado el siguiente esquema que nos proporciona ya la única resistencia equivalente de esa operación que he realizado antes, por lo cual nos queda otra resistencia en paralelo, el cual nos menciona que las dos resistencias que están en paralelo son resistencia 2 y resistencia equivalente 3 que hemos sacado anteriormente, lo cual nos da un resultado de 214.713 ohmios. Nuevamente he vuelto a realizar el esquema ya con prácticamente las únicas dos resistencias que nos quedan, que son las de 330, lo que vendría siendo R1, y 214.75, que vendría a ser resistencia equivalente 4, lo que daría paso a resistencia equivalente a 5, que sería la suma de estas porque están en serie. Recordemos que para ver si es que una resistencia está en serie o en paralelo, en serie es inicio no va con ninguno y final va con inicio de la otra resistencia, obviamente, y en paralelo es inicio con inicio y final con final mencionado en las resistencias. Aclarado esto, la resistencia equivalente número 5 vendría a ser la suma de estas dos, de R1 y resistencia equivalente 4 ya antes mencionado, que nos da un total de 544.75. Adicional a esto, he analizado el gráfico y he vuelto a hacer el esquemático ya con la resistencia equivalente unificada a la fuente de 12 voltios que nos da en el circuito. Para sacar las resistencias parciales y los voltajes e intensidades, tenemos que sacar la intensidad total, el cual es la fórmula de voltaje sobre resistencia. Si queremos sacar la intensidad total, obviamente tenemos que dividir el voltaje, que es 12, para la resistencia equivalente que hemos sacado anteriormente, lo cual nos daría un total de 22.029 miliamperios o por 10 a la menos 3. Ahora comenzaremos con los voltajes. He utilizado el color naranja para simbolizar las intensidades y el color azul para simbolizar los voltajes. Por lo que el voltaje de R1 será el primero en ser hallado. Intensidad de R1 por resistencia 1 es igual a 7.269 voltios. Adicional a esto, tendré que sacar el voltaje de la resistencia equivalente número 4, el cual es intensidad de resistencia equivalente 4 por resistencia equivalente 4,
lo cual nos da un total de 4.729 voltios. Sabiendo esta, ahora podemos saber que el voltaje de la resistencia equivalente 4 con las operaciones que hemos realizado anteriormente serán iguales al voltaje de la resistencia 2 y igual al voltaje de la resistencia 3, el cual, vuelvo a mencionar, es 4.729 voltios. Ahora, con el color naranja podremos ver la intensidad de resistencia 2, el cual nos sacamos con la fórmula que se mencionará a continuación. El voltaje de resistencia 2 sobre resistencia 2 es igual a 4.729 mA. Para sacar la intensidad de la resistencia equivalente 3, debemos saber que esta será igual a la intensidad de resistencia número 3 y esta a la vez es igual a la resistencia número equivalente 1 y resistencia equivalente 2, que comparten la misma intensidad porque están en estéreo. Entonces nos da un resultado de 17.295 mA. Para sacar el voltaje de la resistencia número 3, debemos multiplicar su intensidad por su resistencia, el cual nos da un resultado de 3.459 voltios. Y para sacar el voltaje de la resistencia equivalente 1, debemos hacer el mismo proceso, el cual nos da un valor de 0.518 voltios. Para sacar el voltaje de la resistencia equivalente 2, hacemos otra vez el mismo proceso, el cual nos da un valor de 0.518 voltios. Ahora de nuevo vamos a sacar las intensidades con color naranja, el cual ahora vamos a sacar la intensidad de resistencia 4, ya que no comparte la intensidad, ya que está en paralelo. Por lo tanto tenemos que realizar la operación de 0.518 para su capacidad del resistor, que es 50 ohmios, nos da 10.36 mA. El mismo proceso lo utilizaremos en la intensidad de la resistencia 5, ya que este estaba en paralelo anteriormente con resistencia número 4, el cual nos da un resultado de 6.906 mA. Por último, hablando de voltajes, el voltaje de la resistencia equivalente 2 será igual al voltaje de la resistencia equivalente 6 y 7, el cual es 0.7509 voltios. Para sacar la intensidad de la resistencia 6 y 7, tenemos que seguir los siguientes pasos. La intensidad de la resistencia 6 es 0.7509 sobre 330, que es la capacidad del resistor número 6, el cual nos da un resultado de 2.275 mA. El mismo proceso lo utilizaremos para sacar la intensidad de la resistencia número 7, que es la última mencionada en nuestro circuito, el cual nos da un resultado de 15.018 mA. A continuación proporcionaré una imagen capturada en Proteus, el cual nos muestra la resistencia equivalente, ya que esta es la base que nos ayuda a verificar si todos los cálculos que hicimos antes están bien. Gracias por ver el video.